El Sony A80L es un modelo del 2023, es un televisor con tecnología OLED con panel WOLED, el cual provee la marca LG y hasta ahora ha demostrado ser muy duradero y más resistente en cuanto a lo que tiene que ver con la retención de imagen. No obstante, es probable que la durabilidad esté relacionada a la no muy alta cantidad de brillo que puede lograr. A este modelo lo tengo desde hace un mes como mi televisor personal y para mí, que no soy amante de altas cantidades de brillo debido a la molestia que puede generar a mis ojos, es un televisor perfecto. Y esto lo digo porque lo que más valoro en un televisor es el rendimiento en escenas oscuras y los resultados que me muestra este televisor son perfectos como todo modelo con tecnología OLED, porque no hay clouding, blooming, ni resplandores o sangrados de luz. Para una persona amante a una alta cantidad de brillo, este Sony A80L no será la mejor opción, especialmente si se trata de una persona acostumbrada a algún televisor LCD con mini LEDs y panel VA o a un televisor con tecnología QD-OLED. Pero quien quiera dar el salto de un televisor LCD LED de gama baja o gama media hacia este OLED A80L notará grandes cambios y quedará más que satisfecho en todos los aspectos. Y es que la cantidad de brillo, aunque sea relativamente baja en comparación a un televisor QD OLED y mini LED, es más que suficiente para una buena experiencia de alto rango dinámico porque se logra un buen nivel de detalles, además de una experiencia realista con un excelente contraste. Sumado a esto, las tecnologías de color XR, Triluminos Pro y Live Color realzan de una forma óptima el volumen y la precisión de colores. Es compatible con tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HLG y Dolby Vision. Además, el procesador de imagen hace un excelente trabajo aun cuando el contenido tenga muy baja resolución y por ende se notarán resultados muy nítidos y con casi nada de partes pixeladas. Pero ten presente que ningún televisor 4K mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de color de grises es muy buena, mostrando casi nada de efecto de pantalla sucia, por lo cual es excelente cuando decidas ver contenido con mucho volumen de color, como por ejemplo deportes. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla también es muy bueno y en cuanto a los ángulos de visión, el resultado es casi perfecto porque los colores pierden poco o casi nada de volumen, aun cuando la pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio. El manejo del movimiento es otro aspecto positivo que quiero destacar, puesto que si así lo quisieras, podría reducir de forma manual o automática el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter. En cuanto al apartado gaming, debes saber que este televisor tiene dos puertos HDMI 2.1 a full capacidad totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con frecuencias de actualización variables, por lo cual la experiencia con videojuegos de todo tipo será muy amena sin efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing. Además, el efecto ghosting es prácticamente inexistente, aún con videojuegos que tengan mucha oscuridad y movimientos rápidos. Aquí también quiero destacar que la experiencia de terror es muy buena e inmersiva, puesto a que las zonas que tienen que ir muy oscuras se verán tal cual como se debe, es decir, muy oscuras con un nivel de detalles bueno, pero sin exagerar en temas de opacidad o claridad. Los tiempos de input lag de este modelo, aunque en la teoría no sean los mejores, considero que en la práctica rinde muy bien y casi cualquier gamer podría quedar satisfecho con este modelo. Cuenta además con la posibilidad de hacer aparecer una game bar en pantalla para cumplir algunas funciones extra con lo que tiene que ver con el nivel de detalles en zonas con sombra, hacer aparecer una mira en pantalla, lo cual puede ser útil para algunas personas, mejorar el manejo del movimiento y activar la capacidad para frecuencia de actualización variable. Pero considero que el hecho de que esta game bar aún carezca de modos de imagen hace que se quede muy por detrás de modelos de marcas como LG, TCL o Samsung. Aún así, la experiencia gaming general es increíblemente buena, pero recuerda que las escenas no serán las más brillantes. En cuanto al apartado Smart, debo decir que el diseño de su control remoto me gusta mucho porque es pequeño, ergonómico y con buena ubicación de teclas. Este televisor tiene Android TV como sistema operativo con capa de personalización Google TV. La fluidez del sistema operativo es muy buena, tiene menús muy útiles con accesos directos. Tiene la opción de búsqueda por comandos de voz utilizando el botón del control remoto o también por medio de la función manos libres. Tiene la función de compartir pantalla y la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google con capacidad para que le instales archivos APK.
En cuanto a las entradas, este televisor tiene dos puertos USB, uno de ellos USB 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 milímetros, dos puertos para antenas, una de aire y una digital, un puerto para el cable LAN para internet y 4 puertos HDMI, dos de ellos son HDMI 2.1 a full capacidad. En cuanto a sonido, debo decirte que este modelo tiene una muy buena potencia, logra una experiencia envolvente con muy buena nitidez y con casi nada de distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. En la descripción te dejo el link al video donde expongo la review más completa y detallada de este modelo. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.